fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Con Cristo camino estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Dígalo en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por la saga de la cruz fuimos sanados. No temeré, tu promesa es fiel. Josué 24:1. Los que vinieron el domingo pasado hablamos de algo tan interesante, de las ventanas. ¿Cuántos se acuerdan de la ventana? ¿Abrió la ventana esta semana? A ver, ¿cuántos abrieron la ventana esta semana? Levanten la mano. Ahí hay 1, 2, 3. ¿Y los otros aquí se van? ¿No abrió la ventana? ¿Cuántas veces abrió la ventana Daniel? 3 veces. Mire, cuando usted abre la ventana 3 veces al día, que es lo que enseñamos, o sea, Dios no te va a librar del pozo de los leones, pero te va a librar de los leones. ¿Escuchó? De la prueba, no vas a salir de la prueba, la tenés que pasar la prueba, pero vas a tener victoria. Amén. ¿Cuántos? Unos 3, 4, 5 han levantado la mano que abrieron. Abra la ventana todos los días. No le estoy diciendo 1 hora a la mañana, a la tarde, a la noche. Empiece con 5 minutos. Y va a ver cómo el Espíritu después le va a decir, che, te falta la tarde. Abrí la ventana. Después te va a decir la noche, te falta la noche. Y van a empezar a cambiar tus realidades. Empezar con 5 minutos. A la mañana, a la tarde, a la noche. En comunión estamos todo el día con el Señor. Pero arrodillate. Yo estoy hablando de arrodillarse. No estoy hablando en el auto, en la moto, en el trabajo. Estoy hablando, arrodillate. Esos 5 minutos, 10 minutos. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a orar. Cómo Dios se va a empezar a manifestar. Pero abra las ventanas. Decirle que está lo tuyo, abrí las ventanas. Claro, usted va a decir, pero ¿qué predicó, pastor? Bueno, no vino al culto, no se enteró, pero hablamos de Daniel, ¿sí? De Daniel y los leones y cómo el Señor lo libró. Pero también, algo que quiero enseñarle en esta noche, que lo dije al principio, usted tiene autoridad. Jesús, cuando iba por la gente, Jesús no oraba por la gente. ¿Sabe qué hacía Jesús? Reprendía al demonio, Jesús reprendía la enfermedad, Jesús allí le daba orden a la naturaleza, que se cambien los vientos, que se cambien la higuera, que se seca. O sea, que vemos que el Señor daba órdenes, y a los enfermos le decía al ciego, recibe la vista, le decía al coco, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea que vemos que había autoridad en Jesús. ¿Para qué? Para que sucedan milagros. No solamente se oraba, él oraba toda la noche, pero cuando él tenía autoridad. Y yo le pregunto a la iglesia y a los obreros, ¿cómo anda tu autoridad espiritual? ¿Cómo andamos con nuestra autoridad? Hoy yo estuve batallando todo el día. Desde el jueves que escuché que el domingo llovía. Desde el jueves que vengo escuchando. El jueves llueve. Y digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Todos los domingos llueve? El domingo pasado llovió también. Si usted no se acuerda, yo sí me acuerdo. Digo, Señor, esa tormenta se tiene que frenar. Y que iba a haber viento, que iba a haber esto, que iba a haber lo otro. Y estuve orando desde el jueves hasta ahora y hoy no llueva. ¿Llovió? Pero mi esposa sí, mirá que va a llover, mirá que
iba a llover y dice, callate, callate, y no la podía sacar de la boca. Callate. Y me lo vienen, ¿qué creen que haga? ¿Que suspenda el colectivo? No, hay que reprender, hay que echar fuera. ¿Me entiendes? Es difícil a veces las cosas, no es fácil. ¿Sí? Pero hermanos, es así, hay una guerra espiritual que hay. Pero yo tengo la autoridad, diga usted, yo tengo la autoridad. Yo tengo autoridad y tengo el poder para frenar las cosas, para reprender una enfermedad, echar fuera. Tiene problema económico, eche fuera el espíritu de miseria, de pobreza, escasez, échelo fuera, reprenda hasta que obtenga la bendición de Dios. Haga un voto con Dios, como le enseñé el otro día. Y reprenda, echa fuera, que sea prosperado. Está enfermo, luche hasta la sanidad, lucha hasta lo último y reprenda esa enfermedad. Yo hace un mes y medio que estoy enfermo, que tengo un problema cervical. Un mes y medio, igual usted me ve acá, no falto a la iglesia, no falto al seminario, no falto a mi trabajo, no falto a ningún lado, pero estoy dolorido. Pero sigo adelante. ¿Por qué? Porque o la enfermedad te vence o vos la vences. ¿En el nombre de quién? De Cristo. Usted tiene autoridad. Y eso lo tiene que aprender, hay autoridad en Dios. Pelee hasta que pueda ganar. Está en ruina su matrimonio. Pelee hasta que Dios restaure su matrimonio. Está en ruina sus hijos, sus nietos. Pelee hasta que ellos sean sacados de donde están, en la droga o en lo que están pasando algo malo. Pero pelee en autoridad. Diga conmigo, autoridad. Dios le dio autoridad a usted. ¿Ve? Dios le dio autoridad. Nos dio autoridad. No solamente el pastor tiene autoridad. No solamente los grandes predicadores tienen autoridad. Los que tenemos autoridad somos los hijos de Dios, siempre y cuando le creamos y seamos obedientes a nuestro Dios. Pero hoy quiero hablarles del servicio. A muchos hogares durante tantos años de cristiano que tengo, que visité y fui, en muchos hogares vos entrás y dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero es una frase hecha. Porque no sirven, porque no se congregan a veces y no sirven al Señor y no están en el servicio pleno. Entonces, de una frase, yo en mi casa serviremos al Señor y tal vez los hijos no están ni en el Señor tampoco. O sea, muchos de esos carteles los vi, pero que no son una realidad en las vidas palpables. A veces puede ser una frase hecha. ¿Sabes cuántas frases hechas hay en el Facebook, en el Instagram, que yo las veo? Son frases hechas, frases inventadas, frases que uno pone y dice, bueno, esto es así. Usted sabe que siempre los políticos usan frases. Usted escucha todos los días al presidente, el otro, que dicen frases. Y esas frases no son verdades, son mentiras, pero la gente les cree. Entonces, uno a veces tiene esa misma frase diciendo, oh, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero es tal vez no es la verdad, no es lo que está pasando en mi vida. Pero eso en vez de tenerlo en una pared colgado, lo tendríamos que tener dentro del corazón. Yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso el versículo 15, versículo 15 de Josué 24, empiezo por abajo para después seguir. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es casi un discurso, el último discurso que él está dando ahí, Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Escúcheme, el mundo, la parte secular y yo tal vez cuando no era pastor de una iglesia autónoma, a mí me gusta muchísimo viajar, a mí me encanta viajar, y más si es por el ministerio, mejor todavía, si es para servir al Señor. Y el mundo dice que lo único que te lleva de esta tierra son los viajes, no te lleva a otra cosa, ¿sí? Porque la casa queda, el auto queda, la empresa queda, el negocio queda, todo queda, aún los hijos quedan, no los llevas. Pero hay algo que el día que partís de esta tierra, sí te vas a llevar a la eternidad, es el servicio a Dios. Porque cuando estés delante de Él te va a decir, saca tu talento. ¿Qué hiciste con tu talento?
¿Qué hiciste con lo que yo te di en la tierra para que me sirvas? ¿Lo escondiste o lo multiplicaste? Preguntarle que está al lado tuyo, ¿qué estás haciendo con ese talento? ¿Qué estamos haciendo con el talento que Dios nos dio? Es lo único que nos vamos a llevar de esta tierra, porque en un momento vamos a estar desnudos delante de Dios y Dios nos va a preguntar, a ver tus frutos. Entonces lo único que nos vamos a llevar de esta tierra que es el servicio. Y eso es lo que va a coronar mi corona que Dios me va a dar. ¿Cuántas piedras va a tener esa corona? ¿Cuánto valió mi servicio delante de Él? ¿Cuántas almas gané? ¿Cuántas almas prediqué? ¿Cuántas almas discipulé? ¿Cuántas almas fui a buscar? ¿Qué hice en la casa del Señor, que es la iglesia? ¿No? Entonces, Él tenía claro algo. Yo y mi casa serviremos a Jehová, como diciendo, lo único que voy a llevar de esta tierra es el servicio, ¿no? Este hombre, Josué. Pero vamos a leer un poquito, así usted entra en la historia. Dice el versículo 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. En el versículo 1 encontramos la primera palabra, que es Siquem. Siquem, ¿sabe lo que significa? Siquem significa hombro. ¿A quién le hace acordar hombre? Hombro. ¿Se acuerda cuando decía así, a hombrear al pueblo, al puerto? ¿Se acuerda de esa frase? No, a hombrear. O dice, no, porque yo pongo el hombro para trabajar. Fíjese qué interesante en qué lugar los reunió. En un lugar de trabajo. En un lugar llamado Siquem, y dice que reunió a los de allá arriba. ¿A quién? A los ancianos, a los príncipes, a los jueces, a los oficiales, delante de Dios, serían los obreros de una iglesia, ¿no? Y Josué reunió todo ello en Siquem, en ese lugar que les digo. Pero antes de seguir el versículo 2, quiero decirle qué quiere decir Josué. Josué quiere decir Salvador. Cuando Jesús vino a esta tierra y el ángel le dijo a María, se va a llamar Jesús, en vez de decirle Josué, que es un derivado, Jesús es un derivado de Josué, por eso le dijo Jesús, el Salvador. Así que este hombre era el Salvador en ese momento, allí en Israel, Josué, ¿sí? Y fíjese que dice en el versículo 2, este hombre le dijo a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel. Y empieza con toda una historia. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham, padre de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyere, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. 5. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después saqué. 6. Saqué a vuestros padres de Egipto. 7. Cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, y él los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto después que estuvisteis muchos días en el desierto. 8. Yo los introduje en esta tierra que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué, entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y lo destruí delante de vosotros. ¿Sabe qué está haciendo en esta reseña? Le está diciendo a todos ustedes, los saqué de algún lugar. Te pregunto, ¿de dónde te sacó Dios? ¿Cómo estaba Dios antes de venir a la casa del Señor? ¿Cómo estábamos? ¿Te acordás? Hace 5 años, 10 años, 15 años, un año, un mes, no sé cuánto. ¿Cómo estábamos? O sea, Dios nos sacó de una tierra de servidumbre. Dios nos sacó de una tierra donde estaba todo mal. Dios nos sacó, como habla acá, de Egipto. Decirle que está lo tuyo, Dios te sacó de Egipto. Te sacó del mundo. Te sacó de la sociedad. Está recordando diciendo, mirá todo lo que hizo Dios. Y ustedes en este tiempo, los tengo acá reunidos en Siquem, en este hombro,
porque no están sirviendo a Dios, porque no están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, ahí fue que lo tenía todo y empieza a hablar de Abraham. Y Abraham, que dice la Biblia que es padre de multitudes, padre de multitudes, Isaac en Risa, empieza a hablar de todo ello. Jacob en su plantador, pero también fue príncipe con Dios. Moisés, el que salva a su pueblo. Aarón, que significa exaltado. O sea, todos los nombres de estos personajes bíblicos que fue nombrándolos allí Josué, como diciendo, Dios en ellos cambió realidades. Como cambió tu realidad, en ellos también cambió las realidades. ¿Amén? ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes tienen que estar agradecidos como Dios les cambió sus realidades. Y una de las formas de estar agradecido es diciéndole, Señor, yo te quiero servir. Yo también te quiero servir en este día y en esta noche. Pero no solamente eso, sino que también dice el versículo 9, yo la voy a hacer corta, la predicación ya me está levantando bien y todo esto. Dice 9, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas ya no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente y os libré de sus manos. Fíjense que aquí hace como un paréntesis, la Biblia. Y en este paréntesis que hace, empieza a hablar de Balac, rey de los amorreos, donde este Balac quería destruir a Israel, que tomó por sueldo a este Balaam, por plata, lo tomó para que maldiga, era un profeta de aquella tierra, y lo tomó para que maldijera al pueblo de Israel. Hace un paréntesis, como diciendo que siempre, aunque vayamos en victoria tras victoria, aunque estemos sabiendo dónde nos sacó Dios, pero siempre se puede levantar alguien como para truncarnos. Y acá podemos ver que se levantó Balaam. Esta historia, los que estudian el seminario la pueden leer, los que son más crecidos pueden leer en el libro de Números. Es muy interesante qué pasa con Balaam, con Balac, ¿sí? ¿Qué sucede con ellos? Es muy interesante. Pero este Balaam, cada vez que quería maldecir a Israel, quería que le vaya mal, y no solamente lo maldiga, sino que caiga a los pies de los amorreos, ¿sí? O sea que vemos cómo el diablo también se levantaba contra Israel. Por eso lo dice en ese momento Josué y lo nombra. Usted lo puede leer en la historia en el libro de los Números. Pero fíjese el versículo 10 lo dice, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente y os libré de sus manos. ¿Quién lo libró de sus manos? Dios. Dios lo libra de la mano de Balaam. O sea que todo aquel que se levante contra tu vida, contra tu familia, Dios te va a librar. ¿Por qué? Porque te sacó de Egipto. Pero Dios también te está diciendo, tenemos que ser agradecidos para servir a Dios. Decirle que está tuyo, agradecido para servir a Dios. Esta es una semana para decir, yo quiero servir a Dios y quiero evangelizar. Así que vaya a evangelizar. ¿Usted quiere servir a Dios? Bueno, prepárese ahora cuando hagamos la escuela de discipulado en abril en la iglesia, y prepárese para servir a Dios, para ser nuevos obreros. Aquellos que han dejado el servicio, emprendan nuevamente el servicio, porque el servicio trae bendición también. El versículo 13 dice, oh, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. O sea, le empiezan a recordar todo lo que hizo, las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Dios, escoged hoy a quién
sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses los amorreos en cuya tierra habitar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Le está diciendo, hay dos formas de servir: o servís al diablo o servís a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros no tenemos tiempo para servir a Dios, empezamos a servir otras cosas. No nos damos cuenta, pero estamos ahí enganchados en otras cosas. Algunos su Dios es el trabajo, para otros su Dios es su esposa, su esposo, para otros sus hijos, para otros el Dios es el dinero, para otros su Dios es cosas seculares, ¿sí? Que están ahí todo el tiempo con la internet, con el celular, con pantallas, con lo que sea. Entonces empiezan a ser dioses, dejando a Dios de lado. Y hasta a veces, ¿sabe cuáles son nuestros dioses? Los problemas. No, yo tengo tantos problemas que no puedo servir a Dios. Mentira del diablo. Sácate eso de tu cabeza. Sí podés servir a Dios. Porque cuando vos te ocupás de Dios, Dios se va a ocupar de tus problemas. Tal vez yo en este momento le digo, ¿cuántos tienen problemas? Me van todos a levantar la mano. Yo levanto la mano, los pies, todo. Pero si yo me dedico a las cosas de Dios, Dios se va a dedicar a mis problemas y Dios me va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso este hombre dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Sabe qué le está diciendo? Dice, si no están en santidad, es muy difícil servir a Dios. Yo le voy a contar una anécdota. Hace muchos años atrás, año 2000, por ahí. Nosotros, en la iglesia donde yo estaba encargado de un anexo y aparte era pastor asistente de la iglesia. Y teníamos los obreros se dividían en dos: el grupo que estaban al lado del pastor, la mesa chica que se les llama, y los obreros normales, comunes. Y en esa mesa chica, un día el pastor se levantó, éramos 6, 7, yo era pastor asistente de la iglesia, presidente de jóvenes, tenía un anexo encargado, estaba con el tema del instituto bíblico, había fundado un instituto bíblico, era profesor, era director, o sea, estaba a full con la iglesia. Y de repente se levanta el pastor, éramos 6 o 7, eran pastores, ancianos, los que estaban ahí reunidos, y el pastor dice, a mí me preguntaron los otros obreros, ¿qué hacen ustedes después que salen de esa puerta? ¿Qué hacen ustedes después de esa puerta? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su vida de santidad? ¿Cómo es su vida de testimonio? ¿Cómo es? ¿Y sabe lo que le dijo el pastor? Dice, no sé, no pongo un detective para ver qué hacen los de la mesa chica, los siervos que están al lado mío, no sé lo que hacen. Pero él dijo, supongo que ustedes están en santidad. Supongo que ustedes están bien para servir a Dios. Supongo. Y es una confrontación porque en sí estábamos sentados en el lugar donde todos quieren estar. En esta iglesia no hay una mesa chica, todos los obreros iguales. Estamos trabajando para formar un día, pero en ese lugar eran pastores, ancianos, y de esa forma se trabajaba. Y abajo venían los obreros. Entonces la pregunta fue, ¿qué les tengo que decir a esos obreros? ¿Ustedes están bien en santidad para el lugar donde ustedes lo ocupan? Bueno, todos dijeron que sí. ¿No? Todos. Pero esa es una palabra que nos tenemos que hacer como siervos de Dios, como hijos de Dios. Estoy en santidad para servir al Señor cada día. Y si no lo estamos, tenemos que lograr estar en santidad. ¿Cuánto dicen amén? Bien. Por eso Él les dijo que no podían servir a Dios porque estaban atrás de otros dioses.
Pero el 20 dice, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Pero hay una parte que dice este versículo: si dejares a Jehová y sirvieres a Dios ajeno, Él se volverá y os hará mal y os consumirá. Y me llama la atención eso. ¿Cómo puede ser si Dios siempre nos bendice, nos bendice, nos bendice? Pero esta palabra dice que si no lo hacen, o sea, si dejan al Señor, se cambia todo. Y dice que os hará mal y os consumirá, porque por dejar al Señor, por irse atrás de los dioses. Por eso nunca hay que dejar al Señor. Y si yo puedo servirle aún mucho, pero mucho mejor. El pueblo entonces le dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Ellos estaban entendiendo que sí. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. El servicio viene con obediencia, hermanos. Y dijo Josué a todo el pueblo: aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque él ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Sea pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Qué tremendo, una piedra pusieron de testimonio para que esa piedra sea testigo si ellos iban a servir a Dios o no iban a servir a Dios. ¿Saben por qué estaba esa piedra escuchando una piedra? Una piedra muere o no muere. ¿Se muere la piedra o no se muere? A ver, yo estoy inteligente acá. ¿Se muere la piedra o no se muere? No se muere una piedra. Porque Josué la tenía clara: yo me voy a morir. Yo me voy a morir. Los que están acá, todos estos príncipes, todos, se van a morir. Pero esta piedra, como no va a morir nunca, va a quedar como testimonio de que si van a servir a Dios o no. Una piedra, testimonio entre Dios y el pueblo. Una piedra, un testimonio diciendo: vamos a servir a Dios. Mi consejo, pueblo, es, y obreros, nunca dejen de servir a Dios. Nunca. Hay pruebas, hay lucha, hay dificultades, hay problemas, hay enfermedades, hay de todo. Pero sirviendo a Dios y a aquellos que nunca le han servido, ustedes se van a dar cuenta que la vida es diferente. Porque es lo único que te va a llevar al cielo. Usted me puede decir: pastor, pero si yo no sirvo a Dios, si soy un obrero, una persona más en la iglesia, voy al cielo. Sí, va al cielo. Pero qué lindo llegar a su presencia y decir: tengo esto. Tengo esto. Yo hice todo esto en la tierra. Y en el nombre de Jesús voy a tener mi corona. Amén. Servir a Dios. Si usted me pide un consejo, es lo más lindo que hay. Yo sigo a Dios de los 15 años y hasta el día de hoy nunca lo he servido. Siempre lo he servido en varias cosas en la iglesia y en las cosas de Dios. Decir a que está al lado tuyo: es un privilegio servir a Dios. Pónganse en pie, vamos a orar. Santo Espíritu, prepara este lugar, que fluya en mí tu río. Me quiero sumergir contigo. Yeah, fluye, fluye, fluye. Ven, ven, Señor. Oh, Santo Espíritu, prepara este lugar, que fluye en mí tu río. Me quiero sumergir contigo. Santo Espíritu, prepara este lugar, que fluye en mí